Ahora sí, mi estimado presidente Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, ¿nos escucha? Le escucho perfectamente. Estamos bien Yo le ahora. escucho muy bien. Estamos bien, yo también lo escucho. Correcto. A ver, justamente lo hemos convocado a este diálogo para hablar sobre el tema de las movilizaciones. El presidente de la República el día de ayer, lo veníamos anunciando ya en este espacio, declaró un estado de excepción. Este estado de excepción nosotros lo estábamos analizando que puede venir tal vez con un tipo de, no sé si dedicatoria, podría ser el término correcto, al tema de las movilizaciones que se están dando. El día de ayer hubo movilizaciones. ¿Cómo toman ustedes este estado de excepción? A ver, es evidente que el hecho de que el gobierno nacional hoy se encuentra en una baja de su popularidad frente al hecho de que los sectores sociales, ante la falta de atención a sus demandas más necesitadas, el señor Lazo se ha visto obligado a establecer este decreto de que busca frenar la lucha social. El establecer el estado de excepción en nuestro país es una evidencia de que más allá de cualquier cosa lo que tiene miedo y temor principalmente es a la lucha social. Nosotros creemos que el problema delincuencial, el problema de la inseguridad, el problema del crecimiento de todas estas lacras de la sociedad son producto de la pobreza, de la miseria, de la desocupación, del tema del desempleo, y por lo tanto para combatir estos males de la sociedad no deben ser sobre la base de los decretos de estados de excepción, sino más bien deberían implementarse políticas públicas que signifiquen recuperar la vida digna para los y las ecuatorianas, que signifiquen generar empleo, que signifique que los hijos de los trabajadores puedan ingresar a las universidades, tener el acceso a la educación, a la salud, aspectos que hoy están bien mellados como consecuencia de la crisis que estamos viviendo. Correcto, Nelson. El tema de las decisiones que ha tomado, la decisión que tomó el día de ayer el presidente de la República, declarar un estado de excepción al tema de las movilizaciones que se dieron justamente el día de ayer. Y usted lo dijo hace un momento, que toda la delincuencia, todo lo que está pasando en el país no es producto de ahora, de lo que estamos viviendo. El problema aquí es algo mucho más profundo. El problema aquí es no hay trabajo. No justificamos que haya delincuencia en el país, pero si no hay trabajo, mucha gente busca la manera de cómo sobrevivir. ¿Y qué hace? Buscar este tipo de actividades ilícitas. La delincuencia o algunos por ahí escogen el microtráfico y que lamentablemente pues el gobierno tiene que hacer un trabajo un poco más profundo, no solamente pensar en crear más cárceles, en poner a los militares en las calles. Tiene que crear trabajo, no sacando los recursos del Estado o los recursos de ciertas instituciones para otras cosas que lamentablemente no son lo que necesita en este momento el país. A ver, ¿cómo no puede crecer la desesperación y la angustia de los ecuatorianos? Cuando vemos que cerca del 60% de ecuatorianos están en condiciones de pobreza, cuando de ese 60% el 30% se encuentra en condiciones de extrema pobreza como tal, cuando vemos que existen hogares ecuatorianos que viven con $1.50 diarios, ese tipo de aspectos que no han sido enfrentados por este gobierno ni por los gobiernos del pasado han conllevado a que efectivamente haya crecido estos problemas como es el tema de la delincuencia y el problema del microtráfico. En ese escenario es lógico entender que para justificar lo que hoy está ocurriendo, el gobierno nacional busca implementar un estado de excepción que según él es para combatir la delincuencia. Los sectores sociales ratificamos de que esta acción demuestra la desesperación del gobierno nacional por frenar la lucha social. El estado de excepción lo que busca es detener el crecimiento del descontento popular sobre la base de atemorizar
a los y las ecuatorianas que se movilizan para exigir que se derogue el incremento en el precio de los combustibles, para demandar que se congele el precio de los combustibles en $2.20, para establecer aspectos que signifiquen generar fuentes de trabajo, pero fuentes de trabajo dignas, que establezcan la posibilidad de que no se entreguen las empresas estatales a manos privadas como lo pretende hacer el gobierno nacional, que se garantice la soberanía sobre la base de que las empresas estatales sigan siendo administradas por el Estado, pero un Estado eficiente, que debe estar libre de corrupción, que lamentablemente esa corrupción sigue campeando en las esferas del Estado como tal, cuando tenemos una asamblea que se encuentra también empañada en este tipo de cosas y las denuncias permanentes. Pero sobre todo, ¿cómo no va a haber este tipo de escenarios en el país en donde crece la delincuencia, cuando de cada 10 ecuatorianos, más de 8 no tienen un empleo digno, un empleo estable? Y a eso se suma el hecho de que quieren imponer una ley de emprendimiento o una ley, como ellos hablan, de oportunidades, en donde se precariza las condiciones de los y las trabajadoras, en donde se elimina el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a la jubilación, en donde se les dice a los trabajadores y a las juventudes que vienen luego de que van a tener contratos de 5 meses a prueba y luego a partir del cuarto año recién ganarían una estabilidad laboral. Este tipo de lo que ha generado un ambiente de zozobra en el país. Y evidentemente con esto viene el crecimiento de la delincuencia. Entonces, por lo tanto, estos escenarios de combate a la delincuencia no se requiere del ejército en las calles, se requieren de medidas públicas que signifiquen garantizar el acceso al trabajo, a salud, educación, a vivienda para el pueblo ecuatoriano. Y por eso es que hoy los sectores sociales estamos levantados, porque vemos efectivamente un gobierno que hace todo lo contrario, que busca imponer políticas económicas que castigan a la clase obrera y a los sectores medios, que establecen una condonación de deuda, ¿no es cierto?, a los grandes empresarios, al igual que a la banca. Cuando se habla, por ejemplo, dentro de la ley económica, en el paquete de lo que estaba la ley de oportunidades, en la transitoria octava, por ejemplo, se establecía la condonación de multas, intereses y recargos de los grandes deudores de el SRI. Y por otro lado, no se dice nada en cambio de cobrar los 7.700 millones de dólares que adeudan los grandes empresarios, los grandes industriales y la banca, los grandes grupos económicos que ganaron en el año 2020 cerca de 7.000 millones de dólares, mientras la gente sigue muriéndose de hambre. Estas cosas de inequidad, de desigualdad, tienen que acabarse, insisto una vez más, con aspectos de políticas públicas y no con decretos de excepción que buscan atemorizar a la ciudadanía. Fundamentalmente, ese es el escenario que el gobierno nacional está buscando. Así es, don Nelson, pero bueno, ¿ustedes qué decisiones han tomado? ¿Van a continuar con las movilizaciones o realmente van a esperar un poco para ver el pronunciamiento del gobierno? Porque ya han sido varias las movilizaciones de diferentes sectores sociales que de una u otra forma levantan su voz, viene el gobierno o un vocero del gobierno, llegan, se sientan a una mesa, pero no llegan a ningún acuerdo. ¿Cómo determinar esto? ¿Cómo buscar una solución ya integral a esto? A ver, Carla, primero pienso que es necesario que el gobierno ubique el escenario de que el llamado al diálogo social no fue producto de lo que ellos querían. Recuerde usted, mi estimada Carla, que el gobierno nacional, con quien primero se sentó a conversar, el gobierno del reencuentro, fue con la banca, los industriales, los empresarios y los organismos internacionales. Fue la presión social, fue la lucha de los trabajadores, la lucha del magisterio, la lucha de los distintos sectores sociales, los que le obligaron a llamar al diálogo social. Un diálogo social que no tiene resultados, y no tiene resultados porque al gobierno no le interesan las propuestas que nacen desde los sectores sociales, porque al gobierno nacional lo que le interesa es cumplir con el mandato de los organismos internacionales. Por eso es que cuando fue la CONAIE, al igual que cuando estuvo también la FEINE o la FENOCIN, se establecían que podían llegar a acuerdos de cualquier cosa menos en el derogar los decretos que establecen el incremento de los combustibles.
Decían, podemos conversar de todo lo que quieran, menos acerca del tema de las privatizaciones. Podemos llegar a acuerdos en lo que ustedes nos pidan, pero menos en el tema de la minería, porque esos ya son compromisos con los organismos internacionales. Cuando aquí no se requiere de más endeudamiento, mi estimada Carla, existen políticas que podrían resolver los problemas de los trabajadores y los pueblos sobre la base de tomar medidas que garanticen el buen vivir. Por ejemplo, nosotros le hemos planteado al gobierno nacional que frente a la crisis que viven los hogares ecuatorianos es indispensable disminuir el IVA del 12 al 10%. Es necesario que se cumpla también con la propuesta de campaña de que el salario suba a los $500 para que los trabajadores puedan recuperar la capacidad adquisitiva, puedan tener capacidad de consumo y con eso evidentemente las empresas puedan producir mucho más de lo que nosotros estamos consumiendo. En ese escenario es que se genera empleo, no como nos están planteando. Le hemos planteado al gobierno nacional que era necesario que en vez de endeudarse con los organismos internacionales, se ponga el impuesto a los grandes capitales del 2%, que significaría al menos recuperar cerca de $4.000 millones, que serviría para invertir en el agro, en el sector del campo, para llegar con los préstamos al 1% a 30 años plazo y con capacitación y tecnificación. Pero al mismo tiempo que le hemos planteado esto, también le hemos señalado al gobierno nacional que debería garantizarse el mercado en donde los pequeños y medianos productores puedan vender sus artículos que están produciendo en el campo sobre la base de los precios oficiales, y no como ocurre en los momentos actuales con el sector de los lecheros, en donde son obligados a vender el litro de leche a 16 centavos, mientras el precio oficial está en 42 centavos. O lo que ocurre con el sector de los arroceros, en donde son obligados a vender a $20 la saca de arroz, cuando los insumos están muy por encima de todo eso. Es decir, habían medidas que podrían significar este tipo de cosas. Si cobrara el gobierno nacional solamente el 50% de lo que adeudan los grandes evasores de impuestos, en donde están las 2.000 principales empresas del Estado, y que asciende a una cantidad de 7.700 millones, tendríamos cerca de 3.500 millones para poder invertir también en el pago a los consejos provinciales, a los municipios, para que estos generen obra y se pueda generar también fuentes de trabajo, y fuentes de trabajo seguras, estables, no precarias como hoy nos están ofreciendo. Por eso es que no van a poder detener la lucha social, mi estimada Carla. Por más decretos de sección que el presidente nacional emita las veces que él quiera, si no se solucionan los principales problemas de los y las ecuatorianas, evidentemente que el descontento social crece y por ende la movilización se mantiene. El día de mañana los trabajadores vamos a ir movilizados a la Asamblea Legislativa para presentar una propuesta de lo que debe ser el nuevo Código del Trabajo, un nuevo Código del Trabajo dinámico, un nuevo Código del Trabajo mucho más ágil, pero al mismo tiempo un Código del Trabajo con carácter social, que garantice los derechos del más débil de la relación laboral, que somos los y las trabajadoras. Así es, presidente. Pero bueno, ahí vimos que hubo ayer ya un paro, un levantamiento. ¿Han tenido de pronto algún acercamiento con alguien del gobierno? ¿Les han manifestado cuándo sería una próxima reunión de trabajo? ¿O simplemente se hizo el paro, el levantamiento y no han tenido ninguna respuesta? A ver, mi estimada Carla, el día de ayer estuvieron en la acción los sectores del campo, entre ellos la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino. Estuvieron organizaciones también junto a los campesinos como la Unión Nacional de Educadores, la Federación de los Trabajadores Universitarios, la FEUE, al igual que también la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, también la Juventud Revolucionaria. Y en ese marco, lo que conocemos, mi estimada Carla, es que se encuentran 12 compañeros detenidos, 7 en la provincia de El Guayas y 5 en la provincia de Los Ríos, a más de 2 compañeros heridos en la provincia de El Carche. Sin embargo, de eso no ha habido ningún acercamiento con el gobierno nacional. Cabe señalar un elemento, mi estimada Carla. Ayer en reunión del Colectivo Unitario Nacional, en donde se encuentra la CONAIE, la PEINE,
la FENOCIN, el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular, establecimos el hecho de que estamos dispuestos a dialogar con el gobierno siempre y cuando éste derogue los decretos presidenciales que establecen el incremento en el precio de los combustibles y se congele la gasolina a $2.20. Si es que el gobierno da señales de eso, evidentemente que nosotros podríamos ir a discutir estos temas, pero sobre todo frente a los hechos que se le escucha al pueblo ecuatoriano de su clamor y sus pedidos para poder salir de esta crisis que en la gran mayoría de ecuatorianos estamos viviendo. Mientras los banqueros, los dueños de las grandes empresas viven en la opulencia, hay miles de hogares que viven con $1.50. 1.200.000 nuevos ecuatorianos están en condiciones de pobreza. Eso es lo que está ocurriendo como consecuencia de las políticas implementadas en la actualidad. Bueno, es verdad lo que usted dice. Hay miles de ecuatorianos que viven con $1.50, $1.80, pero también asimismo hay miles que no tienen ni siquiera ese dólar para poder sobrevivir. Y esos miles tienen que salir a delinquir, algunos. Ahí está el problema de la delincuencia que vive el país, mientras que el presidente de la República saca sus capitales, saca sus empresas, todo lo que se ha hecho en este país, lo que ha producido en este país a empresas offshore, a paraísos fiscales. Lógicamente, pues ahí se va todo el recurso que debe de estar acá invertido en este país. Y mucho más si él es el presidente de la República. Los políticos tienen, así dice la ley, no es que es por ética, así dice la ley. Los políticos deben de tener sus recursos aquí en el país. ¿Con qué calidad moral un presidente de la República puede pedirle a un empresario que venga a invertir en el país? Si él dice, yo tengo mis capitales, tengo mis recursos afuera. A ver, hay un tema concreto y discúlpeme si es que no le contesto lo que me acaba de preguntar. El tema es que se me fue el audio. Sin embargo, de lo que le avancé a escuchar y lo que puedo intuir en la pregunta es el tema de los paraísos fiscales en los cuales tiene el presidente de la República sus recursos. Y lo que hoy está pasando con las denuncias de este sector de periodistas que han investigado lo que pasa no solamente con el presidente de Ecuador, sino con algunos funcionarios de los distintos estados de América como tal. Evidentemente que la Asamblea Legislativa tiene que jugar su papel de fiscalizador y de legislador. Por lo tanto, es esa Asamblea la que debe investigar hasta las últimas consecuencias cuál es la verdad en relación a las denuncias presentadas sobre los Pandora Papers. El gobierno de la República tiene que responderle al país cómo así tiene sus recursos dentro de los paraísos fiscales. Y tiene una gran razón cuando usted nos dice cómo puede pedirle el primer personero de que con la ley de oportunidades se va a traer capital extranjero cuando él es el primero en sacar a los paraísos fiscales. Evidentemente no va a haber inversión, no porque no confíen en los trabajadores ecuatorianos, sino que es el mismo gobierno el que está involucrado en este tipo de actos de corrupción, de actos, yo diría, no solamente de mala fe, sino de actos vinculados y relacionados a la evasión de impuestos como corresponde. No estamos pidiendo que se nos diga cuánto ha contribuido el presidente de la República con el pago de impuestos, sino cuál es la razón por la cual sacó sus recursos a los paraísos fiscales. Por ende, los sectores sociales también estamos demandando este tipo de cosas de la Asamblea Legislativa para que se investigue y se analice. Al igual que también debe respondernos el Consejo Nacional Electoral, cómo así se calificó esa candidatura, si tenía los recursos también en los paraísos fiscales. Evidentemente que aquí la ley está solamente para los de poncho, para la gente de a pie, mientras los de cuello blanco, como sabe decir el pueblo, están manchados en los actos de corrupción, mientras se evaden impuestos por parte de los dueños del capital. Ocurre que en cambio los luchadores sociales y populares de nuestro país son perseguidos. Ocurre que el movimiento indígena, los pueblos montubios, los trabajadores son castigados cuando se movilizan. Y por eso es entonces de que esas desigualdades hay que combatirlas con la unidad, la organización y la lucha del pueblo ecuatoriano. Tengan la plena seguridad que las acciones van a continuar. Y esas acciones están previstas para el día de mañana con las movilizaciones de los trabajadores en la ciudad de Quito. Y luego, en un paso importante, serán las acciones
que estamos el día 26 de octubre, en donde se determinará una jornada nacional en cada uno de los territorios, pero también en todos los rincones del país, ante este tipo de medidas que se están adoptando. Más aún, cuando de acuerdo a lo pronunciado por el ministro del Trabajo, de lo que va a pasar con la ley de oportunidades en materia laboral, no resuelve los problemas. El problema aquí no eran si nuestras compañeras esposas gozan de 5 meses o de 6 meses cuando están en estado de gestación. Ese no es el problema central. O no es el problema central si es que nos dan el 10% de utilidades y el 5% para las cargas familiares. Eso es una parte. Lo central es el tema de la estabilidad laboral. Lo central es el tema de podernos jubilar. Pero ¿saben qué? Un elemento que no nos dice el ministro es de que más del 90% de empresas no de utilidades. ¿Qué va a hacer el señor Donoso para que se paguen las utilidades como corresponde? Eso no se dice dentro de la ley y lo que se busca, como habíamos señalado, es una mano de obra barata y por lo tanto los trabajadores seguiremos luchando en este país como nos corresponde, porque es obligación de la clase obrera darle un futuro a esa juventud que hoy pretende negarle el gobierno nacional la posibilidad de buscarse un porvenir. Nelson, ¿ustedes no le temen a las declaraciones que dio el presidente de la República hace algunos meses, que dijo que no va a permitir que el país se vuelva un caos y que los que saldrán a protestar, pues también les caerá el peso de la ley? Y mucho más con este estado de excepción. A ver, el caos lo está generando el gobierno nacional cuando desoye al pueblo ecuatoriano. El caos está provocando el presidente Lasso cuando toma... Ya en una posición bastante enfática en función de que el presidente tome en consideración sus pedidos, que aplique soluciones integrales a todos los problemas que tiene la sociedad. Y un tema que yo considero, y usted lo dijo en algún momento, que era una papa caliente, era el tema de los combustibles. Nadie va a soportar ese incremento de los combustibles. Y no se revisa, el presidente de la República ha dicho que con el tema de la eliminación de subsidios no hay acuerdos con nadie. La eliminación del subsidio de los combustibles, pues esto va a continuar. Pues bueno, vamos a ver si Nelson está nuevamente conectado. Que se nos fue la señal. Ahora sí, Nelson. A ver, hay un tema. La solución no es ni la focalización ni nada por el estilo. Porque el hambre no se ha focalizado, el hambre se ha generalizado. Primero deberían hacer eso. La pobreza no se ha focalizado en un sector. Crece para todos los sectores sociales. Y por lo tanto nosotros ratificamos el hecho de que es necesario que se deroguen los acuerdos, que se congelen el precio de los combustibles para poder abrir cualquier escenario de diálogo. Caso contrario, la República, seguiremos en las movilizaciones Nelson, que está planteado entre las diversas organizaciones sociales y populares. El presidente de la República ha dicho que el subsidio de los combustibles se va al narcotráfico. Eso indica que la mayoría de los ecuatorianos somos narcotraficantes. Con lo que ha dicho el propio presidente de la República, y tengo entendido yo que el narcotráfico no utiliza la gasolina eco, sino la superbus. O sea, la gente del pueblo utiliza la gasolina eco, y a ese pueblo lo ha acusado de narcotraficante. A ver, el tema de los combustibles, el tema de la gasolina, no es el problema, mi estimado, a quién beneficia, sino a quién afecta. Fíjese, la mayoría del pueblo ecuatoriano se traslada en bus público. Sin embargo, el incremento en el precio de la gasolina ha provocado el incremento en el precio de los pasajes y en el costo de vida. Subió el aceite, ha subido la harina, subió el pan, ha subido los artículos de primera necesidad en el mercado y por lo tanto este no es un problema solamente del vehículo o el del que tiene un carro de primera gama. En los hechos, el incremento en el costo de la gasolina ha provocado el incremento en el costo de vida y por eso la gente hoy se encuentra en peores condiciones y en condiciones de pobreza. Por eso es que ya no podemos seguir en esta situación. Hoy mismo el argumento que tenían de que el incremento de la gasolina iba a permitir que se frene el contrabando de los combustibles a los países como Colombia y Perú es una falacia, pues hoy nuestra gasolina está por encima del precio oficial en Colombia y en Perú. Por lo tanto,
lo que se está buscando es simplemente un cumplimiento con los organismos internacionales. Nelson, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Siempre será importante conversar con ustedes, ustedes que están pendientes de lo que pasa en la situación del país. Ojalá mejore la situación económica del país, porque la delincuencia es producto de todo esto que estamos viviendo. Aquí no es solamente, como lo dije hace un rato, hacer más cárceles, sacar a los militares a las calles, sacar a la policía. No, aquí también tienes que hacer un trabajo muy profundo. Y el gobierno, ojalá escuche. Parece ser que tiene malos asesores. Él va a una entrevista y acusa a los líderes políticos de este país de que son conspiradores, de que son, mafiosos los tilda así de esa manera, y de esa manera no se hace política. Si quieres un diálogo, conversa con los líderes, conversa con todos, pero tampoco vas a imponer lo que dicen algunos ruidosos, algunos medios ruidosos o periodistas ruidosos, que son los que quieren imponer la agenda del gobierno. Discúlpeme, yo quiero agradecerle por la invitación que nos han hecho. Hay un problema ahora en el audio, no lo he escuchado bien, sin embargo, agradecerles por la invitación y decirles que efectivamente estamos nosotros dispuestos a discutir estos problemas siempre y cuando el gobierno nacional deje de lado las medidas neoliberales, deje de lado las intenciones de la privatización y que continúe el tema del incremento en el precio de los combustibles. Si el gobierno detiene todo eso, podremos sentarnos a discutir y los sectores sociales y populares evidentemente que seremos consecuentes con la lucha del pueblo ecuatoriano. Gracias, Nelson.